Nos vamos a La Guajira a esta hora, porque estamos, Ana Patricia, a 4 días de las elecciones. Sí, señor. Ya estamos muy cerca de estas elecciones atípicas, 3 candidatos y todos los líos que se han presentado durante esta semana y hoy incluso algunas protestas en Uribia. No, y tengo entendido que ya los señores de la Misión de Observación Electoral, MOE, dijeron que no van a supervisar las elecciones. Y yo sí me pregunto por qué. Alejandra Barrios es la directora de la misión. Gracias por estar con nosotros. Bienvenida a la W. No, a ustedes muchísimas gracias por la invitación y a todos los que nos están escuchando a esta hora. ¿Por qué razón se aparta la MOE de esta labor tan importante que realiza normalmente en los procesos electorales y sobre todo en una elección tan delicada como la de La Guajira? Mira, nosotros tomamos el día de ayer la decisión de no hacer un despliegue de observación electoral. Tomamos esta decisión debido a 2 razones. La primera de ellas, una clara falta de garantías para candidatos y ciudadanos frente al buen desarrollo de las elecciones, es decir, frente a prácticas electorales. Y en segundo lugar, estamos enviándole a La Guajira, a los ciudadanos de La Guajira, un mensaje fuerte y claro sobre la corresponsabilidad que tenemos todos los ciudadanos frente a procesos electorales que tienen que ser transparentes, con altas exigencias desde la ciudadanía y además con unas altas exigencias frente a la calidad de la administración pública. Pero, doctora Alejandra, hay una cosa que preocupa todavía más del comunicado que ustedes envían y es la amenaza a la seguridad del personal. Es decir, están utilizando de alguna forma las amenazas como una herramienta política para poder presionar a la gente a que vote por uno o por otro candidato el próximo domingo. Mira, lamentablemente los procesos electorales en La Guajira han estado caracterizados no solamente por la polarización, sino también por las amenazas. En lo que llevamos de este año, 16 líderes, entre líderes políticos y líderes sociales, han sido víctimas de algún tipo de amenaza o de violencia política. Estamos hablando de alcaldes, de concejales, de diputados, incluyendo quizás el caso más sonado, que es el del gobernador encargado, el doctor Vélez. Este tipo de prácticas, de amenazas entre las diferentes candidaturas, de subir los tonos, de los altos niveles de polarización que además hoy quedaron en evidencia en el municipio de Uribia, lo que terminan generando es la imposibilidad de que los ciudadanos puedan asistir de manera libre a depositar su voto. La Guajira ha tenido en los últimos 3 años 3 gobernadores diferentes y eso significa que no ha hecho los controles internos necesarios para poder romper las relaciones entre ilegalidad, política y corrupción. Hay 2 candidatos que están proponiendo fuertemente que se suspendan estas elecciones del domingo y incluso ellos han estado arrojando algunas denuncias del tercer candidato sobre algunas irregularidades que se podrían presentar el domingo en las mesas electorales y en los jurados, digamos, el nombramiento de los jurados para las votaciones. ¿Usted conoce de estas denuncias y sabe quiénes estarían detrás de esto? Mira, de las tres campañas electorales hemos conocido, pero además lo han hecho públicas, las informaciones sobre las desconfianzas que le generan ir a este proceso electoral, y son desconfianzas, y aquí sí vale la pena anotar lo siguiente, no son desconfianzas frente a la organización y la logística misma del proceso electoral. Aquí ha habido un esfuerzo de autoridades nacionales para poder brindar garantías en materia de logística. La desconfianza que se genera es debido a las mismas acciones que entre las campañas hacen para poder llegar al poder. ¿Esto qué significa? El tema de compra de votos está presente, de manipulación de listas, de jurados de votación, una desconfianza completa frente a la asignación de los jurados de votación, desconfianza completa frente al proceso de preconteo de votos, y obviamente esto se traduce en el momento de los escrutinios, solicitudes desde las comunidades indígenas de la Alta Guajira señalando que no tienen garantías, puestos rurales de difícil acceso, de difícil control, donde lamentablemente no vamos a contar con identificación biométrica, y si ustedes revisan por lo menos hasta el día de ayer que hicimos el último corte en cuentas claras, no conocemos, no hay información pública sobre cuánto se han gastado las campañas hasta el día de hoy. Todo este cúmulo de situaciones lo que genera es una campaña polarizada, con amenazas, donde hay riesgos indicativos de fraude electoral que son señalados por las mismas campañas políticas. Pero yo sí quisiera que nos detuviéramos en la registraduría, doctora, porque en realidad, pues esta mañana hablamos con la registradora del departamento
y pues ella nos decía que el organismo electoral está listo y que incluso se trasladaron desde otros lugares del país los jurados de votación, los encargados de hacer la supervisión de todo el proceso, precisamente para dar esas garantías que usted nos dice que no existe. ¿Usted no cree en la registraduría en este departamento, doctora Alejandra? No, todas las autoridades han hecho un esfuerzo inmenso para poder brindar garantías en materia de logística electoral. Por eso hago la diferencia. Y en materia de logística electoral, algo que tiene que llamar la atención sobre el nivel de polarización que hay y de desconfianza que hay en el departamento de La Guajira es que la registraduría, por ejemplo, tuvo que trasladar más de 400 funcionarios de diferentes partes del país para que llegaran a La Guajira. Es decir, no se hacen con funcionarios de La Guajira, sino llegan funcionarios de fuera de La Guajira. No hay ningún municipio en La Guajira que no tenga un registrador delegado que venga de otro municipio del país por fuera de este departamento. Tanto la Procuraduría como la Fiscalía, las diferentes entidades de control están enviando también funcionarios que no son de La Guajira, sino que vienen del centro del país o de otros departamentos para poder brindar garantías. Tenemos toda una movilización de autoridades, de funcionarios que envían gente de afuera para poder brindar garantías, pero cuando nosotros vemos las garantías que hay dentro del mismo departamento, la ruptura de esas garantías se hace precisamente en el marco de la competencia electoral. Son las mismas campañas políticas, las mismas prácticas electorales indebidas las que empiezan a generar todo un tema de dudas, de desconfianza frente a la forma como se van a desarrollar las elecciones el próximo domingo. Por eso señalaba, la decisión de la MOE de levantar la observación electoral es un mensaje que le estamos enviando a La Guajira, fuerte y claro, en que la ciudadanía, los partidos políticos y las campañas de este departamento tienen que comprometerse con la legalidad, tiene que comprometerse con las buenas prácticas electorales, porque no puede todo un país volcarse para garantizar algo que ellos mismos, a través de sus prácticas electorales, ponen en duda. Pero, doctora Alejandra, lo que dicen mucho también en La Guajira, la gente que pues siempre ha estado en política, es que esto no es nuevo y que las elecciones siempre tienen estos aditamentos, estas amenazas, siempre son así, sino que ahora, como son atípicas, digamos, resalta un poco más en el resto de la actualidad en el país. ¿Esto sí es diferente o es algo que se ha venido presentando siempre? Es un tema que se ha venido presentando de manera reiterada. No estamos frente a un fenómeno nuevo. Uno se tiene que preguntar qué es lo que pasa con las estructuras políticas de un departamento que ha tomado la decisión de tener en 3 años 3 gobernadores diferentes. Algo malo está pasando y algo muy grave está pasando cuando además esa falta de gobernabilidad se traduce en unas relaciones entre política, ilegalidad y corrupción que han sido imposibles poder romperlas. Tanto así que el gobernador encargado, el doctor Vélez, inicia una serie de investigaciones, apenas inicia la serie de investigaciones, apenas empieza a brindar resultados, inmediatamente lo que empieza a recibir son amenazas de muerte y tiene que retirarse del departamento de La Guajira para poder proteger su vida. Todo esto, todo este cúmulo de acciones, el momento indicado para poner de presente de manera particular un departamento es precisamente estas elecciones atípicas, porque todo el país se puede voltear a mirar a La Guajira y llamarle la atención a La Guajira sobre la forma en que está adelantando las elecciones. Democracia no es hacer solamente elecciones, democracia es hacer elecciones donde los ciudadanos puedan expresarse de manera libre y donde las campañas políticas actúen de manera transparente frente a las diferentes convocatorias que se les hacen. Pues esperemos que el llamado surta su efecto, doctora Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral. Muchas gracias por estar con nosotros en la W. No, a ustedes muchas